Este 2 de diciembre, el activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara pasará nuevamente su cumpleaños en prisión. El líder del movimiento San Isidro y preso de conciencia no ha dejado de crear en este tiempo, a pesar de la represión y de las condiciones extremas de su encarcelamiento, porque para él crear es una necesidad vital. Luis Manuel Otero Alcántara tiene el firme convencimiento de que el arte nos va a salvar. ¿Cómo describirías tú el proceso creativo de Luis Manuel en las condiciones de represión y adversidad que se encuentra en la prisión? Luisma, una de las cosas que yo siempre repito, que él me dice constantemente, es justamente que el arte es lo que lo va a salvar, el arte es lo que nos va a salvar. Y creo que él se aferra a eso con todas sus fuerzas. Yo creo que es una de las herramientas que tiene para resistir y con las que ha resistido, no solo ahora desde que está preso después del 11 de julio del 2021, sino a lo largo de toda su carrera como artista. Hemos visto cómo, a pesar de las condiciones adversas, Luis Manuel continúa creando, continúa adaptándose y continúa apostando por el arte libre. Desde la cárcel no ha parado. Es que de hecho, cuando lo detuvieron el 11 de julio, yo pude verlo la primera vez en octubre, unos meses después, ¿no? Como 4 meses después. Y cuando lo vi por primera vez, ya Luis tenía producida toda la serie de los payasos. Así que puedes imaginar cuán importante es para Luis Manuel el arte y cuán efectivo, ¿no? También es para él mismo poder sobrevivir en todo este contexto. Esta serie de los payasos, eso fue en el 2021, ¿verdad? ¿Qué significado y qué repercusión tuvo para él y para la comunidad cubana? Yo siempre he dicho que la serie, para mí como curadora y persona cercana, ¿no? En lo personal a Luis Manuel, la serie más impactante y más difícil de ver ha sido Los Payasos. Me parece que no es solo mi sentir, sino también el de todas las personas que conocen a Luis, que les sucedió lo mismo cuando vieron esta serie, porque es una serie en la que apela mucho a lo autorreferencial. Es verdad que dibuja también personajes de la cárcel que va encontrando en ese trayecto de tiempo, que va interactuando con ellos, pero sobre todo muchas obras son autorreferenciales y es una forma de ver a Luis Manuel diferente, ¿no? Yo siempre digo que a Luis lo caracteriza la alegría, quizás lo irónico de muchas de sus obras, pero en Los Payasos hay una desnudez emocional muy fuerte que realmente conecta con lo más visceral de él, pero también de nosotros, sobre todo las personas que también lo conocemos a él. Y creo que Luis dejó una parte de sí mismo en lo que sería el reflejo de un gran camino que ha transitado hasta ahora. Diferentes matices, por supuesto, ha tenido la cárcel para él, en lo personal, por supuesto, en lo emocional, que le ha costado mucho también. Y creo que Los Payasos fue como el gran inicio de toda una producción que iba apelando a un Luis Manuel más intimista, más desnudo, más vulnerable también, pero también más fuerte, ¿no? Porque una de las cosas que hemos aprendido con Luis y también nosotros dentro del activismo es que en la medida en que a veces nos quitemos más las capas, más fuertes nos hacemos. Es verdad que duele más en el inicio, pero de alguna manera nos da una fortaleza. Y creo que Luis se lo ha entendido bien y en Los Payasos es justamente una gran demostración de eso, ¿no? Es una obra muy, muy Luis desnudo, ese Luis Manuel artista, ese Luis Manuel ser humano, que se ve en un espacio que nunca antes había estado de esa manera, por supuesto, totalmente vulnerable, pero totalmente también a la disposición de un régimen totalitario que él sabe que lo quiere aplastar, que él sabe que lo quiere callar, que él sabe que lo quiere silenciar, pero que él no está dispuesto a ceder ni lo más mínimo de su fortaleza, de su espacio, de su convicción, de su entereza para cedérselos a ellos, ¿no? Y creo que Los Payasos es un poco el reflejo y el inicio de todo esto que va a ocurrir después. Con relación a los materiales, por ejemplo, ¿cómo pudo crear esta obra dentro de la cárcel y cómo pudo sacarla luego? Los materiales se los pasamos nosotros. Yo estaba en Cuba en ese momento, con la ayuda de muchos amigos que colaboraron también. Fue un momento difícil para todos nosotros. Fueron los primeros paquetes que le hice llegar a la cárcel. Y cuando lo fui a ver, como te comentaba, el 21 de octubre del 2021 fue la última vez que pude ver a Luis Manuel, que lo visité en la cárcel. Eh, él, siempre tengo la imagen que Luis cuando apareció frente a mí estaba todo pintado, él se había pintado y había escrito mensajes para mí, ¿no? En su cuerpo, ¿sabes? Como para tratar un poco de hacer un poco más de llevadero lo que sabía que por sí a mí me estaba destruyendo en ese momento, ¿no? Que era verlo a él en esas circunstancias.
Y cuando salimos, ya terminamos la visita, que nos dieron permiso en un lugar aislado, de hecho, porque no querían que tuviera intercambio yo con otros presos, para, ¿sabes? Justamente para aislarlo a él de los Ujú. mecanismos comunes de la cárcel. Él me entrega todos estos dibujos. Nisi, yo me fui para la casa y yo tuve el valor de ver esos dibujos, yo creo que como 3 días después, que él me llama por teléfono y me dice, ¿ya viste los dibujos? Y para mí, ahí estaba a mi lado un amigo mío que ha sido muy importante para todos nosotros, que se llama Alfredo Rodríguez. Y Alfredo me ayudó a hojear uno por uno aquellos dibujos junto con mi abuelita, porque fue muy fuerte, ¿no? Pero bueno, fui yo la que los sacó de la cárcel, fui él el que me los entregó. Era una carpeta grande, es impresionante cómo había logrado crear tantos dibujos en tan poco tiempo. Es una obra que, y como te decía, incluso la construye sobre cajetillas de cigarros cuando se le acabaron los materiales, porque no le dejaron pasar los materiales. Y es impresionante ver cómo Luis cosía las cajetillas de cigarros de Popular, de H. Human, que también se las habíamos mandado nosotros, resolvía con otros presos, iba construyendo como pequeños papeles, pequeños hojas más grandes y sobre ellas iba pintando todos sus payasos. Una obra impresionante realmente. Te quería preguntar, Claudia, después de todos estos obstáculos de limitación de materiales, de las cajetillas de cigarro, todo esto, él se refugia como en otra forma de expresión artística, en el performance. Hemos visto cómo ha sacado sus ideas a través del teléfono, a través de conversaciones con ustedes, y ha logrado proyectar su obra en performance como La sangre que se derrama, como Miss Bienal en Miami, en Madrid, etcétera. Cuéntame de este recurso al que él ha echado garra ante la ausencia de materiales y de otras formas de expresión más fáciles, ¿no? Lo que hace Luis Grande como artista es su capacidad de adaptarse al contexto y no parar de crear, porque esa es una herramienta que él utiliza todo el tiempo para sobrevivir y para estar presente. Cuando yo hice la exposición Alcántara en el año 2022, recién llegado a Miami, que expuse por primera vez todos los payasos estos de Luis Manuel al público, después de eso no dejaron sacar a Luis ningún otro dibujo. Y ahí comenzó un proceso diferente para él, por supuesto, porque ya no tenía acceso, no tenía manera de hacerme llegar a mí las obras y había una cierta limitación en las cosas que sacaba. Y a partir de ahí comenzamos Luis ha trabajado en equipo. O sea, Luis siempre genera un equipo de trabajo a su alrededor que de alguna manera lo apoya, que contribuye a que esa obra se materialice. Y así sacamos por primera vez la primera obra que sacamos de Luis, totalmente conceptual, sin un objeto físico, fue el tiempo. O sea, el retrato del carbón del gato de Schrödinger, que es esta obra de Luis Manuel, en la que vende cada uno de los días que ha estado en prisión como si fueran una obra de arte. Ellos son una obra de arte y él lo denomina gesto de arte involuntario, porque es un gesto o sea, él lo coloca la vida misma, en este caso un régimen dictatorial, en una situación en la que él no quiere estar, pero su mismo gesto de existencia él lo convierte en una obra de arte. Y de ahí sale esta obra, Retrato del carbón del gato de Schrödinger, y nos dimos cuenta de que al final un poco más crudo todo lo que estábamos viviendo, las maneras, los procesos de realización, pero sí era posible, porque si algo te puedo asegurar es que Luisma no puede dejar de crear arte, en las condiciones que los ponga. Él siempre dice que tú lo pones en un cuarto cerrado, con un fósforo y él va a crear arte, porque ese es su modo de vida. O sea, la obra de arte para Luis Manuel no es algo que hace, es su vida misma, ¿no? Y algo que me ha sorprendido, lo comentaba con unos amigos el otro día, es la capacidad que tiene Luis sin redes sociales, sin acceso a la televisión, con un medio súper censurado, la capacidad que tiene de conectar con una Cuba real. Y un ejemplo de esto es la obra Fe de Vida que están sacando en la Bienal de La Habana, la 15ª Bienal de La Habana. Un ejemplo de esto es la obra que hicimos el otro día, La sangre que se derrama. Cómo Luis tiene esa capacidad de no aislarse y de estar tan conectado, mucho más a veces que muchos de los que estamos aquí tenemos aquí, tienen acceso a todos los medios y sin embargo no conectan de la misma manera, ¿no? Y Luis tiene eso, está tan presente y eso se evidencia justamente a través de su obra. Y esta forma de crear, volviendo a tu pregunta, ha sido todo un descubrimiento, ha sido algo que hemos ido perfeccionando y seguiremos perfeccionando cada vez más, incluyendo a nuevas personas, abogando porque la obra de Luis no pare, porque también yo creo que es una manera de nosotros continuar esta lucha y de continuar
desde el arte, ¿no? Apostando por un cambio real en lo que queremos, ¿no? Que es una Cuba libre. Desde la cárcel, Luis Manuel Otero Alcántara ha demostrado que el arte puede atravesar muros y servir como un grito de libertad en medio de la opresión. Su lucha no ha cesado, por el contrario, cada trazo, cada acción artística ha devenido en un acto de resistencia que inspira a quienes sueñan con una Cuba libre.